Continuamos entonces en este bloque trabajando con la serie número 3 de los ejercicios de figuras intrusas. En este caso, también nosotros empezábamos a enfrentar un desafío que incluía no ya encontrar una figura intrusa entre las 5, sino que ahora vamos a tener la tarea de descubrir dos figuras intrusas. Ya no se trata de una sola figura intrusa, se trata de dos figuras intrusas, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos con el primero de los ejercicios de la serie 3. ¿Qué es lo que yo observo? Yo siempre estoy observando triángulos. Triángulos, triángulos, triángulos. En todos los casos hay triángulos. No son regulares porque todos esos triángulos son distintos. Son de distintos tamaños. Pero además de eso, además de los triángulos, tenemos que en algunos casos aparecen líneas. ¿En cuántos casos? Solamente en estos dos. Bueno, ahí es donde nosotros podemos empezar a descubrir dos intrusos. Porque el patrón es, en todas las imágenes hay triángulos. En 3 no aparecen líneas. En 2 aparecen líneas. Por lo tanto, los intrusos son esos dos. Ahí donde se rompió la regularidad de que en la mayoría solamente había la figura triangular. Por eso la opción de respuesta correcta era la opción A, porque la opción A decía que los dos intrusos eran el A y el E. Vamos con el siguiente desafío. Este para mi gusto ya es más difícil y tenemos que encontrar nuevamente dos intrusos y los triángulos son siempre triángulos que son todos iguales entre ellos. Son todos triángulos rectángulos que se llaman. Es decir, uno de sus ángulos es un ángulo recto. Entonces todos los casos son triángulos rectángulos. ¿En qué varían con respecto a la posición? Bueno, si yo me fijo, el ángulo recto en este caso está cerca de un borde del cuadrado, cerca de una esquina del cuadrado. En este caso pasa exactamente lo mismo. En la opción D pasa exactamente lo mismo. En cambio, en el E y en el B no coincide que el ángulo recto se encuentre paralelo al ángulo recto del cuadrado. Y así es como descubrimos que los dos elementos que eran intrusos eran el E y el B. El E y el B. Por eso es que la solución a este ejercicio es esta opción, la que descubre que los dos intrusos eran E y B. Intrusos porque su posición es distinta a cierta regularidad que los otros tres elementos han tenido de paralelismo entre el ángulo rectángulo, el ángulo recto y la parte también de ángulo recto del cuadrado. Chum, 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 chum. Bueno, muy bien. Seguimos avanzando. En el desafío 3. Un triángulo, un círculo y un cuadrado. Un triángulo, un círculo y un cuadrado. Dos triángulos y un círculo. Un triángulo, un círculo y un cuadrado. Dos cuadrados y un círculo. Si uno ha ido despacito observando las figuras y escuchando qué figuras aparecen, habrá percibido que hay elementos que se repiten. Hay tres imágenes que repiten exactamente los mismos elementos. Tres elementos sin repetición. Triángulo, círculo, cuadrado. En el A. Triángulo, círculo, cuadrado. En el B. Triángulo, círculo, cuadrado. En el C. Y aquí aparecen nuestras dos imágenes intrusas. ¿Por qué? Porque en nuestras intrusas se ha roto ese patrón y ya hay imágenes que se repiten y por lo tanto otra que falta. Dos triángulos y un círculo y no tenemos cuadrados. Dos cuadrados y un círculo y no tenemos triángulos. Aquí aparecieron entonces las dos intrusas. Esta es la respuesta correcta
porque las dos intrusas eran la D y la E. En el desafío número 4, la regularidad que podemos llegar a encontrar es que en 3 imágenes aparecen 2 signos más y un cuadrado. 2 signos más y un cuadrado. 2 signos más y un cuadrado. Y eso es algo regular en la imagen A, E y D. Siempre están los mismos elementos. 2 más y un cuadrado. 2 más y un cuadrado. 2 más y un cuadrado. ¿Qué está pasando en B y en C? Tenemos un solo signo más y 2 imágenes que se repiten. Por lo tanto, las dos que son intrusas y no tienen el patrón que la mayoría presentaba, van a ser la C y la B. La C y la B. Por eso es que la respuesta correcta era esta. Marcar que C y B eran las dos intrusas en esta serie. En el ejercicio 5, todas las imágenes tienen triángulos. Todas las imágenes tienen este signo de igual o estas dos lineecitas paralelas. Todas las imágenes tienen flechas, pero aquí quizás esté la clave. ¿Por qué? ¿Cuántas flechas apuntan hacia la derecha? 1, 2 y 3. ¿Cuántas flechas apuntan hacia la izquierda? Solamente estas dos. Y ahí está la clave para encontrar que se repiten siempre las mismas imágenes, triángulos, segmentos y flechas, pero que lo que define que haya dos que sean intrusas es justamente que estas dos flechas, no siguen el patrón de la mayoría. Y la mayoría era que las flechas apuntaran a la derecha, no a la izquierda. Por lo tanto, la solución es esta, ya que había que identificar que A y B eran las figuras intrusas en este ejercicio. En el desafío número 6, este también es, este es un desafío que es hasta hipnótico si uno lo mira, porque se nos empiezan a mover estas imágenes. Aquí la clave, quizás para entenderlo, es si ustedes siguiesen haciendo el dibujito de estos espirales, podrían ver que los espirales pueden ser que estén creciendo en un sentido horario, por ejemplo en el E. Si yo siguiera dibujando esto, verían que esta espiral tiene un sentido horario. Pero si ustedes analizan, por ejemplo, el B, van a ver que esta espiral tiene un sentido antihorario. Antihorario, si lo siguiesen como construyendo, van a ver que tienen una posición antihoraria. Entonces, acá la clave va a ser que aunque sean muy parecidas las imágenes, en realidad son como los espirales de los mosquitos. Habría que ver cuál de esta espiral lo estamos viendo como en un sentido horario o en un sentido antihorario. El A, en realidad, tiene una dirección antihoraria. El B, antihoraria. El E, horaria. El C, horaria. Y el D, antihoraria. Cuando yo digo horario o antihorario me refiero al sentido como de las agujas del reloj. Como si yo imaginase que la línea verde está avanzando en un sentido. Como esta, digamos. Si la línea verde la han ido dibujando en esta espiral en el sentido de las agujas del reloj o contra las agujas del reloj. Si ustedes ven esta línea verde la han ido dibujando en un sentido contrario a las agujas del reloj. En el caso B, la línea verde se ha dibujado contrario a las agujas del reloj. En cambio, la E, esta espiral, va en el sentido de las agujas del reloj. En el C,
en el sentido de las agujas del reloj. Y en el D, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Vieron que es bien complejo este ejercicio, bien complejo. Las dos que son minoría y que son intrusas eran la C y la E. Las imágenes que han sido, como quien dice, construidas en un sentido, una espiral horario. Cuando la gran mayoría, los otros tres elementos, eran espirales construidos en un sentido antihorario. Yo me imagino que algunos de ustedes deben estar con ganas de matarnos a esta altura. Y es que efectivamente vieron que son desafíos para la mente difíciles. Pero como yo siempre aliento a mis alumnos y alentamos a nuestros alumnos en los cursos, activar la mente no necesariamente significa que a mí el ejercicio me salió perfecto. Activar la mente implica que ustedes están haciendo por lo menos ya esfuerzos cognitivos de este grado de complejidad, como es empezar a observar distinto este ejercicio si tal vez no les salió. Tal vez ustedes lo vieron, se volvieron locos, no llegaron a ningún lado, no entendieron el ejercicio, se enojaron. Y sin embargo ahora, con vuestras mentes, están haciendo un esfuerzo en algo tan complejo como es un espiral, lograr percibir que una espiral puede tener un orden de construcción distinto según siga un sentido horario, y sería tal vez una cosa así, o antihorario. Y nos parece casi lo mismo, porque es una espiral, y sin embargo, prestando muchísima atención, prestando muchísima observación, uno empieza a distinguir cosas. Y eso es un poco el esfuerzo que tiene que hacer nuestra mente, ¿sí? Es decir, lograr observar, lograr distinguir con más análisis, con más fineza, con más sutileza. Cuando hacemos esos esfuerzos, más allá de que tal vez un ejercicio salga o no salga, estamos entrenando lo que necesitamos entrenar. Observación, atención, análisis, memorización de lo que yo estoy percibiendo. Entonces, todo ese tipo de esfuerzos es lo que le da sentido a un curso de actividad mental. ¿Se comprende? Es decir, no hay que preocuparse por ahí tanto de si el ejercicio me salió perfecto y encontré la solución, sino cuánto esfuerzo estoy cognitivamente haciendo para lograr percibir mejor estas informaciones que se me están presentando. Y por supuesto que si además de hacer eso, después uno va logrando descubrir más ejercicios, bueno, uno se pone más contento. Vamos a ver el desafío número 7 de esta serie. Entonces, en el desafío número 7, vamos a analizar. El patrón, bueno, siempre tenemos un triángulo grande en todas las imágenes. Pero en este caso, ¿qué es lo que yo tengo? Tres figuras, un cuadrado, un más y un triangulito adentro del triángulo más grande, ¿sí? Acá, ¿qué tengo? Acá ya no tengo tres imágenes, ahora tengo cuatro imágenes. Un más, un cuadrado, un triangulito y un círculo. Acá tenía tres, acá tengo cuatro. Acá ya hay cosas que son muy distintas, ¿no? Acá tengo cuatro imágenes, pero de esas cuatro tengo tres adentro, un más, un circulito, un triángulo y otra afuera, otro triángulo. Aquí tengo cuatro imágenes, círculo, cuadrado, más y triángulo. Tres adentro y una afuera. Acá tengo cuadrado, círculo, triángulo y otro triángulo. Tres adentro y una afuera. O sea que acá tenemos un patrón que tiene que ver con cantidades. ¿Cuántos son los elementos que hay siempre? 4, 4, 4, 4, 3. Está claro que el elemento A es un intruso. No responde al patrón de las otras imágenes. Tiene menos cantidades de elementos y distribuidos distintos. Ahora bien, de estos elementos que me están quedando, ¿cuál también tiene una característica que lo hace intruso y distinto a los otros? El elemento B. ¿Por qué? Porque es el único que teniendo cuatro imágenes no tiene ninguna de ellas
afuera. En cambio, estos tres tienen la propiedad de que son siempre 4 imágenes distribuidas, 3 adentro y una afuera. O sea que los intrusos eran el elemento A y el elemento B. Muy bien. Avanzamos ahora con el desafío número 8. En el desafío número 8, nuevamente vamos a tener que observar muy detenidamente las imágenes. A ver qué imágenes aparecen. Y quizás van a descubrir que en algunos casos las imágenes se repiten y en otro caso las imágenes no se repiten. En la figura A, ¿se repiten las imágenes? Y la respuesta es que no, porque tengo un círculo, tengo un triángulo, tengo un cuadrado y tengo un rombo. 4 figuras distintas. En cambio en B, sí hay repetición. 2 cuadrados, rombo y triángulo. En la figura E hay repetición. 2 triángulos, círculo y cuadrado. En la figura C hay repetición. 2 círculos, un cuadrado y un rombo. Y en la figura D no hay repetición. Círculo, triángulo, rombo y cuadrado. Es decir, que aquel único patrón, siempre son 4 imágenes, siempre son 4 figuras geométricas, pero el único patrón que nos va a permitir descubrir intrusos es el hecho de que en algunos casos las figuras se repiten. En C se repiten, en E se repiten, en B se repiten. En estos 3 casos hay una regularidad. Una de las figuras geométricas se repite. Se repiten los círculos, se repiten los triángulos, se repiten los cuadrados. ¿Qué pasó en A y en D? Que no hay ninguna repetición. Por eso los 2 intrusos, y la respuesta correcta a marcar era esta, porque los 2 intrusos eran A y D. En el desafío 9, quizás la tarea se hace un poquito más sencilla porque visualmente son muy claras las diferencias entre triángulo y cuadrado, triángulo y cuadrado, triángulo y cuadrado y 2 cuadrados. Entonces este ejercicio para mi gusto es como un poquito más sencillo porque es más fácil de percibir visualmente que siempre el patrón es que hay 2 figuras geométricas distintas, triángulos y cuadrados, triángulos y cuadrados, triángulos y cuadrados, y que las 2 intrusas son las que simplemente B y E se está repitiendo la misma imagen. Por ahí lo que nos puede llegar a marear un poco son las posiciones o los colores de los elementos, pero en realidad lo que define a las intrusas es estrictamente una cuestión de las formas. Las intrusas son esos 2 casos en donde no tenemos la constancia formal que hay en los otros 3 elementos. Finalmente, ustedes se van a encontrar con el desafío número 10. Siempre tenemos 4 elementos geométricos y aquí nuevamente la clave va a ser que de esos 4 figuras geométricas hay 2 que se repiten. 2 triángulos, 2 círculos, 2 cuadrados en C. En cambio, las figuras que rompen el patrón es la figura B, que no tiene 2 imágenes iguales, y la figura D, que de hecho tiene solo 3 imágenes y no 4 como es en casi todos los casos. Es decir, que el patrón es que siempre tenemos 4 figuras en cada caso y 2 de ellas se repiten. Se repiten los triángulos, se repiten los círculos, se repiten los cuadrados. Y las figuras intrusas que no responden a ese patrón es la D y la B. Por eso la respuesta correcta era elegir esta, porque B y D serían las 2 figuras intrusas. Una porque no responde a la cantidad, otra porque en ninguno de los 4 casos tenemos 2 figuras iguales. Bueno, estimada gente, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo
vamos a usar dos estrategias. Para el hogar y para divertirse, después de haber visto, después de haber reflexionado sobre todos estos ejercicios que yo creo que han sido los más difíciles que han enfrentado, ustedes van a tener 20 ejercicios más para trabajar. Y los vamos a mandar con una doble estrategia. La primera es que van a quedar acá mismo en el video. Y yo les voy a ir mostrando los ejercicios y se los voy a mostrar durante 10 segundos. Entonces ustedes en el video, quien quiera trabajarlo directamente desde el video, puede ir frenando el video y estudiando el ejercicio. Por otro lado, vamos a mandarles también al WhatsApp las fotos con esos 20 ejercicios. Y con esto creo que van a tener para divertirse bastante, porque son ejercicios que, como habrán percibido, son realmente desafiantes, son realmente difíciles, ¿sí? Entonces, yo voy a proceder de la siguiente manera. Voy a poner durante unos segundos el ejercicio, el desafío número 1 de la serie 4. En este desafío, para ir dejando como alguna pista, seguramente habrá que prestarle mucha atención a las posiciones, si miran para arriba, si miran para abajo, de los triangulitos. Desafío número 2. En este ejercicio, seguramente una pista que pueda ser de utilidad es ver también, en el desafío 2, es ver las posiciones que ocupan entre ellos, donde se ubica, por ejemplo, el círculo con respecto al cuadrado, con respecto al triángulo, empezar a estudiar las posiciones relativas de los tres elementos entre sí. En el desafío número 3, seguramente una de las claves tenga que ver con las figuras que van apareciendo. ¿Qué tipos de figuras? Si se repiten o no se repiten. Y siempre estamos en ejercicios en donde tenemos que encontrar dos figuras intrusas. Dos figuras intrusas. Acá habrá que estar muy atento seguramente al hecho de si se repiten o no se repiten ciertas figuras. En el ejercicio 4, nuevamente, también la clave va a ser determinar dos intrusos a partir de figuras que se repiten o que no se repiten en ellas. Aunque sea el ejercicio 5, aunque sea muy difícil a golpe de vista, tómense la tarea de contar las cantidades de lineecitas curvas que aparecen en cada una de las imágenes. Hay que ponerse con mucha paciencia a contar las cantidades de líneas que aparecen en esos lugares. En el desafío 6, nuevamente, habrá que ver qué imágenes aparecen con regularidad y cuáles no aparecen con regularidad para tratar de descubrir algún tipo de patrón. En el desafío 7 hay que prestarle mucha atención a cómo se organizan las letras, porque pareciera ser que hay algún tipo de organización que se asocia a el abecedario tal cual lo conocemos, a veces ordenado o a veces desordenado. Esa es la pista que puedo dejarles. En el desafío número 8 probablemente puedan percibir cuestiones ligadas a cantidades para llegar a descubrir dos que son las intrusas.
En el desafío 9, nuevamente hay que estudiar muy bien los diseños que aparecen, porque en algunos casos se repiten y hay que lograr descubrir entonces cuáles son los diseños que efectivamente se repiten y los que no se repiten, y los intrusos. En el desafío 10, lo mismo. Habrá que estudiar muy bien qué está pasando con estas cantidades de X, de más, de círculos o de corazones. Habrá que estudiar muy bien esas cantidades de elementos a ver si en algún caso hay regularidad en alguno de ellos. Vamos a pasar ahora a la serie 5. Aquí van a tener que estudiar muy bien para llegar a la solución el tamaño de los bloques en que están divididas estas imágenes. No voy a dar más pistas que esas. Siempre son figuras geométricas que se solapan. Estudien muy bien cómo son esos solapamientos en el desafío número 2. En este desafío hay imágenes que son muy parecidas unas a otras. Y hay que jugar con el concepto de la rotación, porque hay imágenes que son idénticas aunque estén rotadas. Pero hay una que no es idéntica a nadie. En el desafío 4, como en otros desafíos que ya hemos tenido antes, va a ser clave que estudien las relaciones de estos diseños geométricos para compararlos unos con otros, a ver cómo es que se ubican el círculo con relación a los rombos o el triángulo, es decir, las posiciones relativas, a ver si siempre se mantienen en la misma posición relativa en cada caso. Dejo como pista, por ejemplo, que estudien cómo el círculo habitualmente siempre está quedando en medio de dos rombos, acá, acá, y no doy más pistas. En el desafío número 5, tengan en cuenta las cuestiones de los pares, de los impares. En el desafío 6 van a tener que estudiar muy bien las cantidades de más y de por que hay en cada uno de estos diseños. La cantidad de más y la cantidad de por. En el desafío número 7 hay que ver muy bien qué está pasando con estos diseños. Siempre hay 4 cuadraditos con diseños muy distintos, hasta difíciles de percibir por ahí. Si están en un celular viendo en imágenes muy chiquitas, puede ser que este ejercicio no lo alcancen a ver bien. Pero hay una cuestión de diseños que hay que estudiar bien. En el desafío 8 tendrán que ver qué relación hay entre las cantidades de pelotitas blancas y pelotitas negras. En el desafío 9, estudiar muy bien a ver si hay formas que se repiten, si hay diseños que se repiten y qué pasa en la figura intrusa. Y en el último de todos los desafíos, el más difícil de todos, van a tener que estudiar muy bien la relación que hay entre las flechas y las imágenes geométricas y los colores. Siempre hay flechas, siempre hay imágenes geométricas, y las flechas puede ser que apunten hacia la imagen geométrica, como en este caso, como en este caso, o puede ser que apunten en contra de la imagen geométrica, como en este caso, como en este caso. Entonces habrá que estudiar muy bien si las flechas apuntan hacia la imagen geométrica o van en la dirección contraria de la imagen geométrica. ¿Y de qué colores son las flechas? ¿Por qué a veces son blancas y por qué a veces son negras? Y con eso les estoy dejando una pista. Pero no digo más que eso.
Bueno, estimadas alumnas y alumnos del Jugar Activamente, creemos que han sido los ejercicios más desafiantes de todos y van entonces a quedarles para ustedes 20 ejercicios de tarea y veremos si durante la semana vamos recibiendo de ustedes devoluciones y nos van contando cómo les está yendo con estos ejercicios. Cuéntenos si les están siendo muy difíciles. Bueno, todo feedback que podamos ir construyendo va a ser muy lindo. Y incluso puede ser que durante la semana quizás vayamos enviándoles algún otro ejercicio sencillo para mantener también más entrenamiento. Les mando a todos un profundo abrazo de parte de todo este equipo docente y bueno, vamos a estar en contacto. Esperemos que todos estén de la mejor manera posible en este contexto tan difícil que nos está tocando vivir. Un gran cariño. Hasta prontito. Chum.